Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. El día de hoy vamos a ver un tema más de historia. ¿Cuál es? Pues el origen de Grecia, que pertenece a la unidad 4 de Grecia y la cuna del occidente. Ok, comenzamos. Bien, en esta diapositiva vamos a ver exactamente cuál es su origen. Como te puedes dar cuenta, en esta primera imagen tenemos un mapa. Bien, en este mapa está delimitado por una línea puntiaguda de color rojo y está diferenciado por dos colores, el color naranja y un color verde, que corresponde a todos esos territorios que pertenecen a Grecia. Según los antecedentes de la antigua Grecia, se sitúa territorialmente en la isla de Creta, en toda esa península llamada Peloponeso, en el extremo sur de la península balcánica. Aquí es donde se desarrollan dos grandes civilizaciones, muy ricas y prósperas. La una se llama civilización cretense y la otra civilización micénica. De estas dos civilizaciones es donde surge la muy conocida y muy catalogada Grecia. Bien, ahora en la siguiente diapositiva que vamos a ver el tema interesante que es civilización cretense. Y es parte de esto que estamos viendo acerca del origen de Grecia. En la isla de Creta, entre los años 2600 a.C. a 1450 a.C., floreció la civilización cretense o miónica. ¿Por qué se le llama así? En la presente imagen puedes ver aquí el dibujo tallado de un animal que se encuentra en toda su estructura un poquito ya deplorable por los años, pero toda la arquitectura de esto, o mejor dicho, el arte que se encuentra dentro de los interiores de las casas, estaba adornado por este pequeños dibujos o bases de animales. Ok, aquí floreció la civilización cretense o miónica, como lo dije, y la base económica de los cretenses era la agricultura y la ganadería. También impulsaron un comercio marítimo. En la siguiente fotografía que te vas a dar cuenta, vas a ver que la población de los de Miónica tenía la base de la economía basada en la ganadería y en el comercio marítimo. En esta foto que dice comercio marítimo, fíjate cómo está alrededor todo desorganizado, como eran dentro de esta isla, no isla, perdón, dentro de este mapa que analizamos, estaban en la parte costera. Y en esa parte costera era donde prácticamente tenían acceso y salida al mar y tenían este comercio marítimo, muy activo, ¿verdad? Y estos eran con otros pueblos del Mediterráneo, gracias a una importante flota, intercambiaban productos agrícolas y de manufactura, que principalmente eran con... el producto que más comercializaban, como dato curioso, era el metal, ¿sí? De esa civilización se conservaron restos grandes de palacios, como el Krosos, que vas a ver en la siguiente imagen. Ese palacio era inmenso. ¿Por qué? Como te das cuenta en la fotografía que te ves a continuación, mira cómo estaba conformado. Era tremendamente una especie de rectángulo, pero inmenso, que este palacio, perdón, me choqué, ese palacio Cenosos, o el de Festo también, eran tremendamente grandes y muy atractivos, y me demostraba mucho el poderío arquitectónico que tenía aquí la civilización miónica o cretense, que se le conoce. Las paredes de estos, como dije anteriormente, estaban adornados decorados por esa primera imagen que vimos. Y también, también se llaman restos de cerámica pintada, que utilizaban bastante la civilización cretense. Los cretenses también tenían un sistema de escritura pictográfica, que ya vamos a verlo en la siguiente diapositiva. Muy bien, ahora en esta diapositiva vamos a ver la escritura cretense. Como te habrás fijado anteriormente explicaba que había una escritura pictográfica. Así es, en esta escritura pictográfica, como te podrás fijar, están puestos ideogramas. Ideogramas. En cada uno de estos tres puedes ver un jeroglífico cretense que está dividido en parte A y B. Como te fijarás, vamos a ver un pequeño ejemplo en la primera columna de la A, en la palabra arado. Si te fijas, el símbolo como está dibujado en la forma A y luego cómo cambia la forma B. Ambas formas son válidas, significan arado. Así pasa con el mismo caso de la lira, con el mismo caso del doble hacha, el mismo caso del árbol, lucero del alba, para todos esos. Igual, te das cuenta que los ideogramas reconocibles de hombre, rueda, mujer, daban forma ya a las ideas de lo que era ya conocimiento general del mundo y cómo ya manifestaban esa expresión por escritura. Luego de esto pasaron a lo que hoy en día conocemos también la escritura propiamente griega. Si te das cuenta, la A significa alfa, la B beta, gamma,
delta. ¿Sí ves cómo está la forma? Todo este alfabeto es el griego, ya cuando una vez se establecieron ya ambas civilizaciones. Entonces, esto que tú ves en ese momento, te decir, bueno, yo lo he escuchado antes. Sí, son los que utilizan siempre como simbolismo dentro de lo que es el estudio de muchos campos médicos. En ese sentido, cuando hacen de nuevas enfermedades, para explicar nuevas enfermedades o nuevos prototipos y fases de fármacos, se ponen falsa, están en fase alfa. Ahora entenderás, para hacer un paréntesis, que la fase alfa se refiere que ya está iniciado, beta, que ya está un poco más avanzado, gamma y así, hasta llegar a omega, que sería en el caso que está recontra, que ha avanzado alguna especie de estudio o algo de dentro de un campo de investigación. Bien, hasta aquí la parte de escritura cretense. Bien, siguiendo con la explicación, vamos ahora a ver algo de la civilización mesénica. Lo más importante de esta civilización que vivió conjuntamente con la anterior es que fue una sociedad dirigida por la nobleza guerrera. Ujú. Eran un grupo realmente de guerra. Ellos usaban las armas de bronce y eran veloces con los carros de guerra, que estos eran tirados por caballos. Exacto. Esa era una civilización, digámosle, parecida a la espartana, por decirlo así. Pero igual se mantenían en su sistema económico en base a la agricultura y la ganadería. Comercializaron en el mar Egeo y fundaron colonias entre Asia Menor y llegaron hasta la península itálica. Eso es lo que se puede decir de la civilización mesánica que conjuntamente con la anterior civilización cretense se convivieron dentro de esta parte del mapa que les mostré en la primera diapositiva y entre las dos prácticamente llegaron a fundar lo que es Grecia. Bien, en esta diapositiva vamos a ver acerca del origen de las polis. Muy bien, el origen de las polis dentro de la civilización griega, ¿cómo nació? Bueno, como sabes, convivieron dos civilizaciones, en las riberas del río Egeo y Jónico, en la península balcánica. Como puedes ver en el mapa, justamente en esta península balcánica que están justo entre el mar Egeo y el mar Jónico, dio lugar a que en las riberas de este río realmente toda esa civilización griega diera campo, diera lugar o naciera dentro de este. Esta fue una zona montañosa, con escasas tierras cultivables, costas recortadas y numerosas islas. Eso sí, este mar, o mejor dicho, dentro de esta parte del mar, ellos se organizaron tan bien que fueron unos excelentes navegantes. El marco geográfico les favoreció bastante para que la civilización fuera muy organizada y se formaran las llamadas ciudades independientes, llamadas polis. Perfecto, polis, una palabra muy interesante. Pero, ¿qué era una poli? Bueno, las polis eran ciudades-estados independientemente. Sí, una poli para los griegos era una ciudad-estado. ¿Qué significa? Que cada uno tenía un gobierno, tenía leyes, ejército, flota y moneda propia. Muy interesante. Y eso surgieron más o menos a 800 años antes de Cristo, en la denominada época arcaica. Las polis estaban formadas por un núcleo urbano, perdón, campos de cultivo, pequeñas aldeas y zonas de pasto. Este núcleo urbano de las polis a su vez tenían dos zonas diferenciadas. ¿Cuál era? La parte baja en torno a la gran plaza. Como puedes ver en la siguiente imagen, vas a entender lo que es prácticamente estructuración de cómo estaba la ciudad estructurada. Es muy interesante porque los griegos eran demasiadamente ordenados. Y aquí vino la palabra muy interesante que es la Acrópolis. Bien, perdón. ¿Y qué es la Acrópolis? Bueno, en esta fotografía te darás cuenta que es la parte alta y fortificada de la ciudad. Sí, en la ciudad griega, la Acrópolis se llamaba la parte más demostrada, mejor dicho, la parte más visible y que mostraba el poderío de aquí de los griegos. La ciudad estaba en la parte de abajo y la Acrópolis siempre en la parte de arriba de esta montaña, digamos así, y era lo que le denominaron la parte alta y fortificada de la ciudad. Entonces, como decíamos que el núcleo urbano de las polis tenían dos zonas diferenciadas, que era la parte baja y la gran plaza. Entonces, en esta gran plaza, o llamada ágora, se estaban las viviendas, y en la parte de arriba se encontraba la Acrópolis. Bien, aunque los polis eran independientes y rivalizaron entre sí, aunque la verdad es algo muy interesante, eran independientes, aún así rivalizaban. ¿Por qué? Porque al ser estados independientes competían entre ellos por ser mejores. Pero un dato curioso es que los habitantes de todas ellas tenían un sentimiento común, que era, los griegos se consideraban miembros de una misma cultura.
porque en ellos compartían su lengua, su religión y las costumbres. Entonces, si te fijas dentro de esta siguiente fotografía, ves el espacio geográfico, cómo estaban organizados la parte del ágora y la parte de la Acrópolis. Y mira cómo eran los envíos alrededor. Y era interesante cómo era toda la ciudad. Interesante esta fotografía y hasta aquí llegamos con el tema del origen de las polis. Muy bien, continuando con la explicación, vamos a ver los aportes a la humanidad que hicieron los griegos. Como se dan cuenta, en esta primera diapositiva vemos la invención de la democracia. Podemos ver a todos los magistrados que se encontraban ahí, específicamente en Atenas. Si bien era una democracia para varones atenienses mayores de edad, excluía siempre a las mujeres esclavos y a los extranjeros. Pero, como dato adicional, te puedo decir que esta parte de la democracia creada por los griegos y aportada a la humanidad, hasta hoy en día muchas personas entendidas de la materia, abogados de materia legal, lo mantienen. Y esta ha sido la base fundamental para lo que hoy tenemos hoy día dentro de las leyes jurídicas que manejamos en cada uno de los países. Bien, en la siguiente imagen podemos ver la creación de las Olimpiadas. Sí, claramente es una celebración que se daba durante siglos. Pero ¿qué eran las Olimpiadas en sí? Eran festividades deportivas en honor a los dioses del Olimpo. Estas acarreaban el simbolismo de paz olímpica entre todas las ciudades griegas. ¿Recuerdas que anteriormente te explicaba en la anterior diapositiva de las polis? Entonces todas las polis participaban. Como te comentaba, eran unidas en cierto modo porque compartían sus culturas, su lengua, pero siempre eran polis que competían por ser mejor la una a la otra. Pero siempre también a la vez, perdón la redundancia, buscaban la paz olímpica entre todas ellas. Bien, en la siguiente imagen vamos a ver la invención formal de la filosofía. Este es el ágora que tú ves de la foto de fondo, donde están los grandes pensadores filósofos de aquel entonces. Pero tengo que decirte que el vocablo acuña lo que es por Pitágoras en el siglo VI, y su práctica por parte de los pensadores fundamentales para Occidente, como fueron Sócrates, Platón, Aristóteles, Demócrito. Sí, son palabras muy largas, y te las vuelvo a repetir porque son un poco cansadas. Sócrates, Platón, Aristóteles o Demócrito. Muchos de ellos incursionaron en lo que hoy en día llamamos ciencias o matemáticas. El legado también más importante de ellos es la teoría atómica, por ejemplo el Demócrito. Bueno, no voy a meter a muchas cosas porque la filosofía de ellos es lo que hoy en día se ha utilizado bastante en las ramas del estudio y de la profesionalización en diversos campos. Entonces, lo que te puedo decir es que hay un nombre, etcétera, de tantas cosas, que aportes filosofía para la medicina por parte de Hipócrates, la atómica que te dije que es de Demócrito, tales de Mileto, Pitágoras, en los teoremas matemáticos, y así un sinnúmero de etcéteras más. Ok, continuamos con la siguiente imagen, que es las tradiciones artísticas, o mejor dicho, la literatura griega. Esto viene cargado bastante de su religión. Como eran ellos, su religión la manejaban de manera politeísta porque adoraban a muchos dioses y cada uno tenía una función de acuerdo a lo que realizaban. Entonces, el contenido mitológico venía cargado religiosamente y cultivaron esto en versos, ocupando un lugar destacado el gran y muy conocido Homero, cultor de la épica, de los épicos libros, llamémoslo así, de la Ilíada y la Odisea. También estuvo el autor Esopo, que fue el que escribió muchas fábulas que ustedes de niños han de haber utilizado, o mejor dicho, han de haber leído, o les leyeron, o les interpretaron, sería el mejor de los casos la palabra correcta, sus padres. Y así otros más que podemos nombrar, un etcétera de muchas personas más. Entonces, la tradición literaria de griega es muy grande y esto ha sido un aporte muy significativo para el desarrollo en la educación y también de la cultura de muchos pueblos. Ahora vamos a ver la vasta importancia acerca de lo que es la mitología griega, pero desde un punto muy importante que son los personajes. En la siguiente diapositiva continuamos. Muy bien, continuando con la explicación, ahora vamos a ver el tema de la mitología griega. Como te das cuenta en la primera fotografía, están haciendo un culto en cada uno de los templos que tenían estos dioses. La vasta importancia de la mitología griega sé que se basa en que se reunían muchos relatos fundamentales del mundo de los dioses, estos dioses del Olimpo, y estos creaban los mamados mitos. Sí,
los mitos del ascenso de los olímpicos, cómo se creó el mundo en base a ellos, cómo crearon a la humanidad en base a ellos. Cada dios que tenían dentro de la mitología encarnaba o hacía algún tipo de rol. Entonces, el poder derrotar a sus poseedores titánicos que hablaban dentro de muchos cuentos o muchos mitos de estos, porque hablaba de gigantes que nos enfrentaban, y también de héroes míticos a los que también podemos destacar, y un enorme conjunto de símbolos y relatos de personajes extraordinarios. Esos han servido de base para que otras culturas puedan desarrollar también su misma idea de cómo era el mundo y su formación. Eso sí, esta mitología griega ha servido hoy en día para crear grandes películas que tú has de haber visto. Y es muy interesante porque son narraciones extraordinarias. Y en la siguiente fotografía eh, vamos a ver los dioses más principales que tenemos. Eso sí, el principal y el más importante de todos viene a ser Zeus. De ahí se derivan varios dioses. Otro importante dios que ha sido muy tomado en cuenta, inclusive en los juegos. Si tú eres un chico que te gusta jugar videojuegos, te ver cuánto la saga God of War. La saga God of War te muestra toditos los dioses en los cuales se enfrenta un personaje llamado Kratos y va conjuntamente derrotando a cada uno de estos personajes dioses del Olimpo. Ok, no voy a meterme mucho en eso, pero era un paréntesis para que si en caso tienes curiosidad, puedes darle una partida a esto. Zeus, el principal, es el dios, el más fuerte, el de los rayos, el que controla a todos los dioses. Otro importante y fundamental también es Atenea y varios más. Te puedo dar otros nombres muy importantes como el dios del inframundo, que es muy conocido como Hades. Otro también que suena mucho y ha sido muy conocido actualmente en las películas es el dios Hera, sí, que es la esposa directamente de Zeus. Y cada uno tiene simbolismo. Me le va a decirte que en el caso de Zeus, bueno, ya lo dije, era rayos, en el caso de Hera es la familia, en el caso de Atenea viene a ser la diosa de la sabiduría, pero también de la guerra. Y Artemisa, también está Apolo, se encuentra Hefesto, y así. Y también hay una muy conocida que es la diosa del amor, que es Afrodita. Y vamos a ver acerca también de un aporte más muy interesante de la televisión que fue el teatro. Pero para adelantarles un poquito, el teatro es en honor a Dionisio. Si lo ves aquí, al dios Dionisio, justamente se encuentra en la parte izquierda aquí abajo. Y él es el dios del vino. ¿Sí? En honor a él se hizo lo que se llamamos el teatro. Y ya lo vamos a analizar un poquito ese tema. Hasta aquí la parte de la mitología griega. Continuando con la explicación de la diapositiva, vamos a ver hoy lo que es el teatro griego. Vamos a analizarlo. ¿Qué aporte tenía? Ok, en la primera diapositiva pues das cuenta que hay una representación de varios personajes y máscaras que tienen en su mano. ¿A qué se refiere esto? Bueno, se considera que las grandes Dionisias de Atena, como precursoras del teatro griego, y digo Dionisias porque consistían en las piezas anuales que duraban varios días en honor a Dionisio. Como te dije hace un momento en la anterior diapositiva, ¿quién era Dionisio? Era el dios del vino y la exuberancia. Entonces, esas celebraciones masivas, la gente cantaba, bailaba y tomaba vino. Lo principal, sí, tomaba vino. El gran atractivo eran las representaciones dramáticas que realizaban algunos, como las tragedias de Eurípides, un gran y el más demostrativo representante de aquí de lo que es el teatro, Eurípides, en base a todas las tragedias que él escribía, entonces narraba uno de los personajes mucho más representativos aquí de este arte dramático. Pero las tramas de la tragedia estuvieron siempre inspiradas en episodios de la mitología griega, es decir, cómo era o el actuar de los dioses, qué hacían en contra de la humanidad o a favor de la humanidad, que siempre serían parte de la perdón la redundancia. Estos eran parte de la forma religiosa de lo que ellos veían, y así es como ellos representaban dramáticamente en el teatro. Solo podían actuar los hombres, eso sí, como dato muy curioso, y las primeras obras constaban de un solo actor, que se mostraba disfrazado con un traje y una máscara, para representar a los dioses. Las grandes máscaras con rasgos exagerados fueron ícono importante del teatro griego, pues eran utilizados para formar parte de rituales religiosos, que los adaptaron para recrear las obras teatrales. Y también porque les permitió que un mismo actor pudiera representar a diferentes personajes. Esto, como puedes ver en la siguiente imagen, era representado en un lugar
ya preestablecido para el teatro. Y de aquí nace esto que ustedes pueden ver como el auditorio. Y este auditorio ha sido utilizado en muchas culturas, inclusive en la actualidad se sigue utilizando este tipo de forma de auditorio en algunas universidades, por decirlo así, pequeño, en algunas universidades extranjeras, internacionales, en los que se puede ver un parecido a esta pequeña parte del teatro en el sentido de la forma como han diseñado sus aulas. Bien, hasta aquí termina lo que es el teatro griego. Ok, y en esa última diapositiva tenemos que ya hemos finalizado con la presentación. Damos gracias por su atención a todos ustedes, chicos. Espero que les haya servido la información. Si tienen alguna duda, no me escriben por un mensaje o me mandan algún correo electrónico. Y aquí queda la bibliografía de donde se ha sacado estos temas del libro de Mineduc y por supuesto de una página muy interesante que les dejo ahí el enlace. Eso es todo, chicos. Muy agradecidos por su atención. Cuídense mucho. Hasta la próxima.